Muy buenas noches, amados hermanos. Los saluda el pastor Charlie Latorre. Es un gusto poder estar aquí predicando la palabra del Señor para renuevo y para todo aquel que nos escuche a través de la internet. Bien, yo quiero agradecer por esta oportunidad al Señor de predicar su palabra, de una invitación que Él nos hace llegar, y yo quiero orar con usted para que podamos recibir de parte del Señor esta invitación y poder escuchar su voz. Le invito a orar donde usted está. Amado Padre, te damos gracias esta noche, Señor, que podemos escuchar tu palabra, que podamos ser exhortados en ella, Señor, y también que podamos, Señor, escuchar lo que tú quieres hablar a nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, revelación. Te pedimos, Señor, que seas dándonos entendimiento de este tiempo, Señor, y lo que tú quieres decirnos. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero compartir una parábola que se encuentra en Mateo 22. La parábola es del verso 1 o el versículo 1 al 14. Pero vamos a ir viéndola por partes, en realidad en 4 etapas en las que quiero explicarte un poco esta palabra. Mientras que lo buscas, Mateo 22 del 1 al 14, quiero decirte que Jesucristo en este tiempo, en el libro de Mateo, ya hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Jesucristo sabía que estaba yendo para ser crucificado y Él no perdió el enfoque en seguir enseñando acerca del reino de Dios y todo lo que Él venía a traer en la palabra, pero Él tenía que lidiar con el festejo, la celebración, y bueno, también tenía que tener este cuidado porque muchos judíos lo querían hacer rey, y entonces Él quería que la gente conociera el propósito verdadero, no tan solo en ese tiempo, sino posterior. Lo que nosotros leemos hoy tenía la intención de Jesucristo de que esto quede grabado para que nosotros entendamos y para que nosotros tampoco perdamos el enfoque que vivimos en las iglesias, que es sobre el reino de Dios. Bien, me voy a Mateo y voy a leer el verso 1 al verso 2 del capítulo 22. Dice así: Jesús respondió y les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas para su hijo. Y entonces, primero quiero ver con usted cuál es el sentido de las parábolas. Y esto lo podemos encontrar en Mateo 13, del 10 al 12, ¿sí?, en donde los discípulos le preguntan a Jesús acerca de lo que Él está hablando en parábolas. Si retrocede un poco más, un poquito antes, Mateo 13, del 10 al 12, dice: sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes, le dice Jesús, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Ahora, es importante saber la disposición que está tu corazón para escuchar la palabra de Dios. De repente, cuando inició este mensaje, tú dijiste: bueno, no es algo que me interesa, no es algo que está ahora en mi tiempo escuchar, darme un tiempo para escuchar este mensaje. Y entonces, ¿cuál es tu disposición para escuchar la voz de Dios? Tú empiezas a leer la palabra y quieres terminar con un capítulo o quieres seguir, o de repente tú te aburres y dices: no, esto no es tiempo, es aburrido, es otro tiempo. Y entonces, ¿cuál es la disposición que hay en tu corazón? Fíjate que Jesús en este momento o en esta parábola, Él está dando énfasis a una boda y hay invitados a esta boda, ¿sí? Entonces vamos a ver que es la boda de un hijo, ¿sí? El rey está celebrando aquí la boda de un hijo. Y antiguamente, cuando iba a suceder eso, se enviaban las invitaciones con mucha anticipación, meses de anticipación. Se sabía que se iba a casar un príncipe en la cultura judía, y entonces esto era de mucha celebración, era algo que
que bueno, todos querían participar, venían a las bodas con sus mejores trajes y bueno, esto es lo que acontecía y Jesús agarra esta parte de su historia y la da como un mensaje de reino, como una anticipación a lo que viene del reino. Entonces, la iglesia, hoy quiero hablarle a la iglesia sabe que hay una boda que se aproxima, ¿verdad? Las bodas del Cordero. Y entonces hay unas bodas que es del Hijo de Dios. Se aproxima el Jesucristo, el Hijo de Dios, se viene a encontrar con la novia que es la iglesia. Y esta es la boda del Cordero. Pero veamos cómo se desarrolla el tema del verso 3 al 7 del capítulo 22 de Mateo, que dice esto: envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no querían venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: digan a los invitados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido matados y todo está preparado. Vengan a las bodas. Pero ellos no le hicieron caso y se fueron, unos al campo, otros a su negocio, y los otros tomaron a sus siervos, los afrentaron y los mataron. El rey se enojó y envió sus tropas, mató a aquellos asesinos y prendió fuego a su ciudad. Entonces nosotros sabemos lo que está pasando, iglesia, de las bodas que habla Jesús. Es de las bodas entonces del Cordero, y es el final de los tiempos, cuando la iglesia participe entonces de la unión con Jesucristo, su esposo. Entonces los mismos, los siervos enviados a llamar son los profetas, y hasta la actualidad son los que predicamos. Nosotros somos los que llamamos, los que invitamos a venir a esas bodas. ¿Es usted invitado a venir a la boda del Cordero? Usted tiene que aceptar a Cristo en su corazón, creer con firmeza y seguirle a Él. Es de esa forma en que usted acepta la invitación. Pero, ¿sabe? Hoy en día la gente dice: no quiero ir, no quiero venir. Y estos son judíos de repente que no aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, y tienen otros dioses y practican sus ritos que son repulsivos para Dios. También son personas que son de otra tendencia o religión, que han buscado de alguna forma de llegar a Dios a su manera, pero no quieren escuchar la verdadera voz de Dios que está en su palabra. Entonces le dicen: no quiero venir, no hacen caso, no quiero hacer caso, y entonces hay indiferencia. Hoy en día hay mucha indiferencia. Vienen a los templos cuando hay problemas, pero después ellos desaparecen y sigue la indiferencia en sus corazones. Entonces hay conocimiento de la palabra, se recitan versículos, pero después se olvidan. No hay permanencia, no están esperando a la segunda venida de Jesucristo. Entonces, en el banquete del rey se sirve, ¿qué cosa? Su comida, la que Él prepara. Aquí habla Jesucristo: díganle a los invitados, aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido matados y todo está preparado. Entonces, ¿cuál es la comida del rey? El mensaje de salvación, lo que nos predica la palabra, las buenas noticias que Jesús ha traído a nuestra vida, que Él ha venido a morir por tus pecados y los míos, y que si tú lo recibes en tu corazón, tú puedes estar en estas bodas del Cordero. Pero hay gente que dice que no quiere, hay gente que no quiere seguir a Jesús, es muy difícil, es imposible seguirlo, y entonces hay gente que ve esto como un obstáculo. No quiero los términos de Dios, quiero mis términos. Yo quiero buscarlo como a mí me da la gana de repente buscarlo. Y entonces, veo la forma en que me voy a acercar a Él y a veces no resulta. Quiero leerte lo que cuesta seguir a Jesús, que está en Lucas 9, del verso 57 para adelante.
Entonces dice la palabra lo que cuesta seguir a Jesús. Mientras ellos iban por el camino, cierto hombre le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dijo a otro: sígueme. Pero él le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo otro: te seguiré, Señor, pero primero permite que me despida de los que están en mi casa. Pero Jesús le dijo: ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, eso es lo que cuesta seguir a Jesús, amado. No es fácil. Nos encontramos con muchas dolencias, muchas cosas que nos resultan difíciles y nos cuestionamos si realmente nuestra fe va a permanecer. Pero entonces llega un momento en donde nosotros necesitamos acercarnos a Dios y Él nos renueva, Él nos fortalece. Él nos dice que nos da nuevas fuerzas como las águilas. Ni aún los jóvenes tienen esas fuerzas que Dios da. Entonces hay que acercarse a Él. Quiero seguir leyendo en Mateo 22, esto que dice del 8 al 10. Dice así: entonces dijo a sus siervos: el banquete a la verdad está preparado, pero los invitados no eran dignos. Esa gente que rechaza la invitación de Dios se vuelve indigna. Vayan pues a las encrucijadas de los caminos y llamen al banquete de bodas a cuantos hallen. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto buenos como malos, y el banquete de bodas estuvo lleno de convidados. Fíjate, somos nosotros, yo primero. Yo a lo mejor no estaba designado en la primera llamada y entonces estaba perdido en mis delitos y pecados lejos de Dios. Y esa invitación me llegó y ahora puedo decir que gracias al Señor la invitación está en mi vida para ir a la boda del Cordero, para encontrarme con mi Señor y Salvador. ¿Estás tú en la misma situación? ¿Te sientes seguro, confiado de que estarás en esas bodas? La invitación es en serio, amado hermano. La invitación es para su iglesia. No es a medias, es con un compromiso de seguir al Señor. Vimos lo que cuesta seguir a Cristo. Sin embargo, cuando tú pones tu mano en el arado, no puedes soltar. Entonces Dios te sostiene, Dios te fortalece. Pero está en tu actitud de seguirlo, en no rechazarlo, en no decir: no tengo tiempo para ti, no quiero ir, no quiero hacerte caso. Entonces la gracia de Dios es inmerecida, no la merecemos, no es por obras, no podemos ganarla por lo que hacemos, solamente está ahí para quienes creen. Te leo esta última parte de la parábola que está del 11 al 14. Dice esto: pero cuando entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no llevaba ropas de boda, le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropas de boda? Pero él quedó mudo. Entonces el rey dijo a los que servían: átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Nadie que esté indiferente, en contra o rehusando el cambio que da el Evangelio será digno de estar en las bodas del Cordero. Déjame ponértelo en otras palabras. Tú puedes estar en la iglesia todos los domingos, pero si no hay una actitud de cambio en tu corazón, con lo que escuchas, con el mensaje, con la palabra de Dios que se predica, y tú quieres cambiarlo, tú quieres cambiar, quieres ser transformado, entonces tú no te estás poniendo las ropas blancas. Tú no te estás poniendo las ropas que te santifican. Tú estás con una ropa cualquiera para asistir a una boda que tiene
el mayor significado del universo. Y entonces tú tienes que tener cuidado con tu vida espiritual, no con estar todo el tiempo en la iglesia, sino con practicar lo que se predica en la palabra. Esa tiene que ser tu mayor énfasis. Y entonces, ¿sabes qué? Tienes que ser diligente, tienes que escuchar lo que Dios dice y ponerlo en práctica en tu vida. Fíjate lo que Jesucristo dice en Apocalipsis 3, 15 al 16 y luego del 19 al 20. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 3, 15 dice: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. En otra versión dice: te vomitaré. Y en el verso 19 al 20 dice: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré juntos como amigos. No le está hablando a cualquiera. ¿Sabes a quién le está hablando? A su iglesia. Porque ya era indiferente. Era una iglesia que se creía autónoma, se creía sola y dejó de lado a Jesús. Tanto así que Jesús estaba a la puerta, ya no estaba adentro. Jesús estaba a la puerta de la vida de esos creyentes. Eso no puede suceder en una casa de Dios. Eso no puede suceder en tu corazón. Tienes que arrepentirte, tienes que volver a Jesús. Tienes que escuchar su voz y obedecerle. Los que se rehúsan al cambio están en la iglesia, pero no se dejan tocar por el evangelio. Solamente hay un título de cristiano, una máscara. Tanto Dios como nosotros podemos escoger no estar en la fiesta o sí estar en la fiesta. Podemos escoger ir o no ir, pero dentro el rey va a escoger si estás de ropas adecuadas para la fiesta o no. Hechos 13:48 dice la palabra: cuando los gentiles, gente que no era judía, cuando los gentiles oyeron esto, el evangelio, las buenas noticias, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Gloria a Dios. Eso sigue pasando hoy en día. Pero ¿sabes qué? La espera a veces uno la ve larga, o como que la ve como que no se va a cumplir. Sí, viene. Las bodas de Cordero vienen. Tienes que lavar tus vestiduras, tienes que estar atento. Tienes que estar como las 5 vírgenes que llenaron de aceite su vasija y no se dejaron sorprender. Y ellas fueron fieles. Iglesia, a ti te digo, reacciona. Que no te desenfoque las fiestas de fin de año, que muchas veces es vender propaganda. Nosotros estamos esperando la boda del Cordero, estamos esperando la segunda venida de Jesús, y eso es lo que debemos estar atentos. Permíteme orar por ti. Padre, te doy gracias por tu palabra y por tu mensaje. Señor amado, tú has hablado a través de tu siervo y tu iglesia oye, Señor. Bendito aquel que encuentra atendiendo tus negocios, Señor. Bendito aquel que tú encuentras sirviendo, Señor, en tu casa, esperándote. Te damos gracias por tu palabra en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Espero que haya sido bendecido este día, esta noche. Dios te bendiga en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.